El día de hoy vamos a trabajar el tema de congruencia. A ver, ¿tú te acuerdas qué cosa es una congruencia? A ver, tal vez algún momento lo has escuchado. ¿Qué es lo primero que piensas cuando hablas de congruencia? Tal vez dirás semejanza, tal vez dirás similitud, tal vez dirás igualdad. ¿Sí? Te estás acercando, porque cuando hablamos de congruencia vamos a hablar de la igualdad geométrica. Es decir, aquellos elementos que son congruentes si tienen características iguales, que pueden ser forma, longitud, tamaño, peso, valor. Elementos que tengan esas características en común se llaman elementos congruentes. Por ejemplo, estas dos tizas. Cogemos estas dos tizas y yo te digo, estas tizas son congruentes porque tienen la misma forma y el mismo tamaño. Profesor, pero una está horizontal y la otra está vertical. ¿Eso importa? No. Lo importante es que tengan la misma forma, el mismo tamaño, el mismo valor, el mismo peso. Hablamos ahí de congruencia. En el caso de figuras congruentes, figuras planas congruentes, básicamente hablamos de la forma y la longitud. Entonces podríamos decir, profesor, ¿vamos a encontrar figuras congruentes? Sí. Por ejemplo, los segmentos congruentes. ¿A qué se le llama segmentos congruentes? Son dos segmentos congruentes, aquellos segmentos que tienen la misma longitud. Si yo tengo dos segmentos, uno mide 6 centímetros y la otra también mide 6 centímetros, se dice que los segmentos van a ser congruentes. Podemos también hablar de ángulos. Yo te voy a decir, un ángulo por acá que mida 100 grados y otro ángulo por acá que también mida 100 grados. Ahí está. Ángulos que tengan la misma medida angular también son ángulos congruentes. Profesor, a ver si lo entiendo bien. Cuando hablamos de segmentos, hablamos de la longitud. Cuando hablamos de ángulos, hablamos de la medida angular. Si tienen la misma medida angular, si tienen la misma longitud, hablamos de figuras congruentes. Anteriormente se creía en Grecia que la congruencia tenía que ver con la superposición. O sea, decimos, si yo tengo este segmento de acá, imaginariamente, entre comillas, cojo este segmento y lo superpongo. Si es que daba la misma distancia, exactamente era lo mismo, se decían que eran segmentos congruentes, ¿no? Lo mismo pasaba acá. Cogíamos este angulito, yo lo superpongo con este ángulo. Profesor, exactamente lo mismo, ahí se hablaba de congruencia. ¿Sí? No es muy complicado. Hablamos de congruencia cuando tenemos longitudes y forma igual. ¿Sí? Si tienen la misma forma y la misma longitud. Entonces nosotros podemos decir que dos figuras serán congruentes. Este es el símbolo de congruencia. Dos figuras serán congruentes si es que las figuras tienen la misma forma y el mismo tamaño. O sea, profesor, para que estas dos figuras sean congruentes, decimos, tienen la misma forma, tienen el mismo tamaño, las mismas longitudes en los lados, las mismas longitudes en los lados. Si es que yo cojo imaginariamente ese segmento, yo puedo decir que esto es como una copia, ¿no? Ahora, recuerda que la congruencia no tiene que ver nada con la posición. Yo puedo decir, tengo dos manos congruentes. Una mano está así y la otra mano está así. Profe, están en diferente posición. No importa, porque siguen siendo congruentes. Cuando trabajemos con congruencia es importante verificar simetrías, porque la simetría tiene congruencia, ¿sí? Entonces vamos a estudiar eso. Pero el día de hoy, si bien es cierto, vamos a estudiar congruencia, básicamente nos vamos a centrar en la congruencia de triángulos, que está por acá. ¿Qué cosa es la congruencia de triángulos? Ya, mira, escúchame bien. Mira estos dos triángulos que están acá. Para yo determinar que dos triángulos sean congruentes, dos triángulos tienen que tener, escúchame bien, la misma forma y el mismo tamaño. La misma forma y el mismo tamaño. Una preguntita. ¿Qué crees que le dé la forma a un triángulo? Profe, ¿la forma a un triángulo? Claro, o sea, ¿qué define que un triángulo sea así o así? Profe, el ángulo. Ah, profesor, el ángulo. ¿Forma? Tiene que ver con el ángulo. ¿Y qué depende el tamaño? ¿De qué depende el tamaño de un triángulo? Profesor, el tamaño de un triángulo depende
de la longitud de los lados. Ah, o sea, si es que yo digo que dos triángulos tienen la misma forma, profe, tienen los mismos ángulos. Si yo digo que tienen el mismo tamaño, tienen la misma longitud de los lados. Ah, profe, la misma forma y el mismo tamaño. Vamos a definir la congruencia de triángulos de esta forma. Decimos lo siguiente, ven por acá. Dos triángulos son congruentes si poseen ángulos congruentes. Además, lados homólogos respectivamente congruentes. Mira, dos triángulos serán congruentes si dichos triángulos tienen los ángulos congruentes. A ver. Para que estos dos triángulos sean congruentes, decimos, profe, los ángulos tendrían que ser congruentes. Puede ser alfita y alfita, puede ser tetita y tetita, y puede ser betita y betita. Ahí está. Tenemos triángulos que tienen la misma forma. Tiene que ver la forma. Los ángulos tienen que ver con la forma. Ah, profesor, ángulos que tienen la misma forma. Triángulos que tienen la misma forma. Y ya tienen la misma forma. Ahora, ¿qué me falta? El mismo tamaño. Para que dos triángulos tengan el mismo tamaño, ¿qué tienen que tener? Ah, la misma longitud de los lados. Seguimos leyendo. Dos triángulos son congruentes si poseen poseen ángulos congruentes. Ya está. Y lados homólogos respectivamente congruentes. Es decir, que los lados homólogos son congruentes. Profe, ¿homólogo? ¿Qué cosa es eso? Ah, homólogo significa aquello que cumple la misma función. Es decir, este beta se le opone a este lado. Este beta se le opone a este lado. Ah, estos son los lados homólogos porque son respecto a beta. Ah, ya esos lados homólogos, ¿cómo tienen que ser? Congruentes. O sea, si decimos, la longitud de este lado vale A, la longitud de este lado, ¿cuánto tendría que valer? A, para que sean congruentes. La longitud de este lado, que se lo pone alfa, puede ser B. Y la longitud de este lado, que se lo pone alfa, ¿qué tendría que ser? B. La longitud de este lado, que se lo pone a teta, C. La longitud de este lado, que se lo pone a teta. Ah, profe. Triángulos congruentes, aquellos triángulos que tienen los ángulos congruentes y los lados homólogos respectivamente congruentes. ¿Me entendiste? Profe, le entendí clarito. Ahora recuerda que no importa si este triángulo está, vamos a decirlo, de cabeza, volteado, al revés, no importa. Lo importante es que tengan los mismos ángulos y los lados homólogos respectivamente congruentes. Vamos a escribir lo que hemos hecho acá en este 40. Decimos, si estos triángulos son congruentes, los ángulos son congruentes, o sea, el ángulo que está en el vértice P, vamos a poner el vértice A primero, el ángulo que está en el vértice A tiene que ser congruente con el ángulo que está en el vértice P. Lo mismo pasa por acá, el ángulo que está en el vértice B tiene que ser congruente con el ángulo que está en el vértice Q. El ángulo que está en el vértice C tiene que ser congruente con el ángulo que está en el vértice R. Hablando del interno, ¿no? Por sobre el externo, pues pero hablando del interno. Lados congruentes. Los lados homólogos respectivamente congruentes. Es decir, el segmento AB tiene que ser congruente al segmento PQ. El segmento BC tiene que ser congruente al segmento QR. El segmento CA tiene que ser congruente al segmento RP. Y en ese caso se dice que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR.
es importante entender esta denotación. Porque si yo digo que el triángulo ABC es congruente al PQR, la superposición es importante. Porque A le correspondería a P, B le correspondería a Q y C le correspondería a R. ¿Sí? Es importante que lo tengas en cuenta. Ahora, una vez entendimos qué cosa es la congruencia de triángulos, ahora vamos a ver los casos de congruencia. ¿Sí? Pero para eso quiero que me escuches algo. A ver, mira. Necesito yo que lo entiendas bien, así que escucho. Imagínate tú que estás sentado en tu sala y en tu sala estás viendo televisión, tranquilo, estás viendo televisión, y detrás del mueble tú escuchas un maullido de gato. Ah, un maullido de gato, muy bien. Tú no tienes gato, qué curioso. Muy bien. Sigues viendo televisión y después de un rato, detrás del mueble, ves que sale una cola de gato. Ah, profe, una cola de gato. Maullido, una cola de gato. Muy bien. Sigues viendo televisión y detrás del mueble te das cuenta, un momento después, que hay una orejita de gato. Ah, profe, ahí hay una orejita de gato. Pregunta, ¿qué crees que está detrás del mueble? Un gato, ¿sí o no? Profesor, ahí hay un gato. ¿Cómo sabes? Profe, porque primero escuché un maullido, luego vi la cola, luego vi la orejita. Profe, es un gato. Muy bien, es un gato. Te pregunto yo, ¿viste ese gato? No, no lo vi, profesor. Pero ¿cómo sabes que es un gato? Ah, lo que pasa es que vi ciertas características que a mí me afirmaron de que ahí hay un gato. Ciertas características en los que a mí me afirma que ahí hay un gato. Es lo mismo en los casos de congruencia. Tú vas a ver en los problemas ciertas características que van a afirmarte a ti que dos triángulos son congruentes. Profe, ¿y cuáles van a ser esas características? Los postulados. Existen 3 postulados, bueno, la verdad hay varios, pero yo te voy a mostrar en este caso 3 postulados en los cuales tú vas a determinar que dos triángulos sean congruentes. No importa la ubicación de los triángulos, pero tú vas a verificar la congruencia de dichos. Profe, ¿cuáles son las características? El primer postulado, ángulo lado A. El caso AL. ¿Qué dice el caso AL? El caso AL dice: para que dos triángulos sean congruentes, es necesario o es importante que dos ángulos sean congruentes y el lado entre ellos a la vez congruente. O sea, decir, si este angulito fuese alfa, si este angulito fuese teta. Ah, profe, por acá, este angulito alfa, este angulito teta. El lado entre ellos, M. El lado entre ellos, M. Profesor, alfa, M, teta. Alfa, M, teta. Ah, profesor, triángulos congruentes. Triángulos. Cada vez que tú veas en un problema dos triángulos que tengan estas características, ángulo, lado, ángulo, se dice que estos triángulos son congruentes. Profe, ¿y a mí para qué me sirve que dos triángulos sean congruentes? O sea, ya, yo lo entendí, pero ¿para qué me sirve? Ah, lo que pasa es que una vez que tú descubres que se cumplen estas características, puedes aplicar lo que yo te dije, los lados homólogos. O sea, una vez que veas que son congruentes, dices, si al teta se le opone un segmento que vale n, una longitud de segmento que vale n, a este teta también ¿qué se le opone? A una n. Si a este segmento que mide m se le opone beta, a este segmento que mide m también se le tendría que poner beta. ¿Me entiendes la idea? Empiezas a aplicar los lados homólogos, intercambias información y eso te ayudará a resolver los problemas. Sencillo, no es muy complicado. Sigamos. El otro postulado, lado, ángulo, lado. Vas a verificar dos triángulos
Y vamos a decir, en estos triángulos tenemos un lado de longitud m y un lado de longitud n. Un lado de longitud m y un lado de longitud n. Se va a decir que el ángulo determinado por esos lados es alfa. El ángulo determinado por esos lados es alfa. Y entonces decimos m, alfa, n. M, alfa, n. Lado, ángulo, lado. Profe, por el postulado lado, ángulo, lado, esos triángulos son congruentes. Ah, profe, estos triángulos también serían congruentes. ¿Y para qué me sirve que esos triángulos sean congruentes? Para aplicar los lados homólogos. Y decimos, ah, profe, entonces si a este alfa se le pone un segmento que mide a este alfa se le pone un segmento de ¿cuánto mide? A. Y así empieza a intercambiar. Sencillo, no es muy complicado. Profe, pero un ratito. Está al revés. Acá está m arriba y acá está m abajo. ¿Importa? No. Porque recuerda que en la congruencia no me importa la ubicación. Importa que tenga los elementos congruentes. Entonces, no importa dónde esté el m. Lo importante es que verifique la condición. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Muy bien. Sigamos. Tercer postulado. El postulado lado, lado, lado. Cada vez que tú veas un triángulo, bueno, dos triángulos, donde los lados son congruentes, vamos a decir que los triángulos son congruentes. o sea, si decimos que este triángulo acá, este lado mide A, este lado mide B y este lado mide C, podemos decir, profe, este lado mide A, este lado mide B y este lado mide C. Automáticamente, el triángulo que está acá, bueno, yo lo estoy dibujando en la región, pero sabes que el triángulo es este. Y el triángulo que está acá, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser congruentes. Profe, ¿y para qué me sirve que sean congruentes? Intercambio. Profe, este lado que mide B, le voy a poner un ángulo alfa por acá. Entonces, este lado que mide B, también ¿qué le voy a poner? Alfa. Y así empiezas a trabajar. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Acá falta un postulado más que te lo voy a poner en unos instantes. Y además, situaciones básicas, ¿no? Que tú debes conocer.